Dios los bendiga y Dios los guarde en esta tarde, en el nombre de Jesús. Qué bueno que estén aquí otra vez esta tarde para escuchar palabra del Señor a través de este podcast cristiano, tiempos de prueba, mis tiempos de prueba. Vamos a estar, gloria al Señor, con el tema la santidad en el hogar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 14 al 16. Bienvenidos, hermanos, a estas predicaciones. Estamos hablando ahora de la santidad. A lo largo del desarrollo trataremos de enseñar a la luz de las Sagradas Escrituras sobre la santidad. La santidad en el hogar, santidad en la sociedad y santidad en la adoración. Además de contestar a las siguientes preguntas: ¿por qué debemos aspirar a la santidad? ¿Qué implica o significa ser santo? ¿Qué es la santificación? ¿Cómo podemos avanzar en ese camino de santidad? Entre otros. Vamos a estar en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Santidad de Dios. La santidad es un atributo de la naturaleza de Dios e implica la absoluta perfección moral, infinita bondad, amor y misericordia. En este sentido, Dios es santo. Según la revelación bíblica, la santidad es una cualidad fundamental de Dios, una virtud indispensable de todo verdadero creyente, un atributo a ciertos lugares, objetos, días, fechas, acciones, etc. El término hebreo kadosh significa puro, física, ritual y especialmente moral y espiritualmente. En ocasiones debe traducir separado, pues aparte, consagrado. Lucas capítulo 2, versículo 23. En el Nuevo Testamento emplea el término agios, significa separado, consagrado, pues aparte. Lucas capítulo 2, versículo 23. Pero con mayor frecuencia puro. Ser santo es decir, ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como dice en Efesios capítulo 6, de versículo 26 al 27. La pureza consiste en estar separado de toda contaminación, de todo pecado. En el libro de Levítico, del capítulo 21 y 22, encontramos que se repite en varias ocasiones la orden de ser puros, santos, sin contaminación delante de Dios. La santidad no se alcanza a través de nuestros esfuerzos, sino a través de la presentación de Dios en nuestra vida, y se manifiesta a través de las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros las hagamos. Dios y Espíritu Santo se manifiestan a través de nosotros, cambiando nuestros pensamientos y en consecuencia nuestras acciones. Es una condición espiritual
que tenemos en Cristo junto a la salvación, la justicia, el sacerdocio, la realeza, la presencia de Dios en nosotros, crea una separación de lo que había antes en nuestra vida y lo que somos ahora. Santos se deriva del latín secto, significa separado o cortado. Entonces se puede decir que es santo quien pertenece a Dios y vive para Dios, buscando y queriendo hacer su voluntad en todos los aspectos de su vida. En Cristo somos santos y esta nueva naturaleza nos empuja a buscar las cosas que pertenecen a Dios y progresar en la santidad. La santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios, como coherederos del reino con Cristo Jesús. La santidad es lo que distingue de todo aquel que está en el mundo y ama las cosas del mundo. En Ezequiel capítulo 43, versículo 12, esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Cuando nuestro amado Jesucristo oró por nosotros al Padre, pronunció estas palabras de vida, declarando que la santidad proviene de la verdad y la palabra de Dios es verdad. Jesús se santificó a sí mismo para que nosotros podamos ser santificados en la verdad, para agradar a Dios con lo que hacemos. Necesitamos la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, todos los aspectos de nuestra relación con Dios tienen que ver con la fe. Por fe venimos a Él, en fe somos salvos y en fe vivimos. Santiago capítulo 2, versículos 17 al 18 dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe nos guía a la obediencia. Así debe ser también en cuanto a nuestra manera de vivir santamente para Dios. La santidad es el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas por la fe que hemos depositado en Él. Vivir en santidad es vivir en obediencia, y la obediencia es el mejor y más importante demostración de amor que podemos darle a aquel que nos ama. Eso está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Las actitudes son una base de santidad en nuestra vida cristiana. Una correcta actitud es el fundamento para desarrollar una vida en santidad. El salmista pidió a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51, versículo 10 al 12. El hogar es santo porque Dios es el que lo edifica. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que desvelen los vigilantes. La obra que se lleva a cabo en nuestro hogar es de Dios, no nuestra. Él es el arquitecto, nosotros somos solamente sus obreros.
Él es el dueño, nosotros los que seguimos sus planes. Cuando pretendemos edificar por nosotros mismos, nuestro trabajo es en vano, pues sin el fundamento de Dios, que es Cristo Jesús en nuestras vidas, todo lo que construyamos se derrumbará, no permanecerá. Dice su palabra que separados de Él nada podremos hacer. En hebreo, la base de la palabra construir, baná, es la base para las palabras. Los hijos junto con los padres forman la familia, de la misma manera en que el ladrillo y el hierro y las láminas construyen un edificio. Dios, además de edificar la familia, también vela para cuidarla y que todo funcione bien en el hogar. Solo así la obra que Dios planeó para el hogar permanece firme, levantada, edificada. Sin la ayuda de Dios, una casa puede ser solamente el lugar donde la familia vive, come y duerme. Un hogar es mucho más allá de eso. Es un lugar donde la familia crece, se edifica, fortalece, se reúne, conviven, comparten, se aman y son felices. Es el lugar donde se honra y alaba a Dios, donde desciende la bendición sobre sus hijos, donde se sienten seguros y bien atendidos, amados, donde desean estar, no solo por la necesidad de un techo donde habitar. Un hogar es algo que el dinero no puede comprar. Solo aquel que edifica su casa sobre la roca que es Cristo Jesús logra obtener. Padre de familia, ¿estamos usando la autoridad de Dios para que nuestras familias crezcan espiritualmente? ¿Estamos fortaleciendo a nuestras familias? Proverbios 24, versículos 3 al 4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Madres, Dios le ha dado un poder hermoso para edificar su casa, su hogar. Ustedes pueden convertir su casa en un hogar feliz. Sé que para muchas esto parecerá imposible, pero no lo es. Dios tiene el poder para cambiar los corazones. Recuérdalo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra, porque la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Gloria sea el Señor Jesucristo. Es importante vivir en santidad en donde quiera que estemos. Tenemos que vivir en santidad en nuestro hogar, nuestro trabajo, en nuestro entorno, en donde quiera que pisemos o donde estemos más tiempo. Tenemos que estar en santidad. Sin santidad no veremos al Señor. Por eso es importante guardarnos, cuidar a su familia y cuidarnos en el nombre de Jesús. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde en esta preciosa tarde en el nombre de Jesús. Espero que haya sido de mucha bendición. Sigan compartiendo para que otras personas puedan escuchar estos podcasts de diseño cristiano, mis tiempos de prueba. Dios te bendiga y Dios te guarde.